quiera ganar su vida no la hace guardar bajo 100 llaves de miedo y cristal. Quien quiera vivir, piérdase por mí, tome su cruz, me siga y se entregue a morir. Quien quiera ganar su vida no la ha de guardar bajo 100 llaves de miedo y cristal. Quien quiera vivir, piérdase por mí, tome su cruz, me siga y se entregue a morir. Quien quiera salvar. Bueno, pues buenas tardes. Y ya en este tercer sábado del ciclo de llamarle como queráis, charlas o conferencias sobre Jesús. Yo creo que más conferencias ha sido compartir pues la fe en el Señor Jesús. Y a vísperas ya de la Pascua, pues vamos a seguir en continuidad con las sesiones anteriores. Hay un relato que creo que nos puede ayudar a centrar la reflexión de hoy y resumir las anteriores. Hemos ido viendo cómo Jesús se implica compasivamente, no lo olvidemos, cómo la misión de Jesús es anunciar la buena noticia del reino, la buena noticia de Dios y curar todo achaque y enfermedad del pueblo, cómo este Jesús se implica compasivamente, pero Jesús experimenta resistencias a la misericordia y a la compasión. Ya hemos visto en las sesiones anteriores que es una ingenuidad creer que la compasión interesa a todo el mundo o que nos interesa siempre. Jesús practica la compasión, Jesús vive desde ese Padre que siente ternura por sus criaturas y Jesús experimenta una doble reacción. Hay gente que ante la actuación de Jesús, lo vimos en la viuda de Naín, ¿recordáis? Jesús alivia la soledad de esta mujer y el pueblo dice, Dios nos está visitando. Pero Jesús se implica compasivamente y endereza a la mujer doblada, por ejemplo, en sábado y en la sinagoga, y Jesús experimenta las resistencias de letrados, fariseos y escribas. Entonces vuelvo a ese texto, a ese relato que hemos tenido muy presente estas dos sesiones y que nos centra esta. Es Mateo 11, 25, 30. Lo he citado estas sesiones pasadas. Padre, la gente sencilla me entiende, los sabios y entendidos no me entienden. Jesús constata esa doble reacción, da gracias al Padre, te doy gracias Padre, Señor de cielo y tierra, pero Jesús, repito, experimenta esta doble reacción. Pero Jesús, ante la adversidad, no se retira. Y esta también es una de las claves de la reflexión de hoy, que nos puede ayudar a entender de corazón el final de Jesús. El final de Jesús. Jesús no va a la muerte, el final, cuando digo final, es toda la secuencia de pasión y muerte del Señor, no va por obcecación, no va por un designio misterioso, insondable. Ahí tenemos imágenes muy distorsionadas de un Dios que pide sacrificios para ofrecer perdón. Eso es una crueldad de Dios, sino que Jesús va a ir hasta el final por fidelidad y por amor. En el Evangelio de Lucas también hay un relato que nos ayuda a centrar con este que he dicho, ese doble movimiento que experimentamos en todo el Evangelio, acogida y rechazo, porque la misericordia desenmascara los corazones.
pero también en un momento Jesús ya camino de Jerusalén. No olvidemos que Jesús es hijo de Israel, que la capital, donde está el templo, el centro del poder religioso, es un lugar que se le puede volver en contra, pero Jesús, como buen judío, experimenta también que Jerusalén es la cumbre de su alegría. Y Jesús quiere anunciar también la buena noticia en el centro de Israel. Sabe lo que le puede venir encima, repito, esto estoy repitiéndolo pretendidamente para que el relato de pasión fluya, pretendidamente. Y es cuando Jesús está ya cerca de Jerusalén, vuelven a decirle un grupo de fariseos cercanos a Jesús. Ya os dije en su momento que no consideremos a los fariseos como hipócritas, y además hay dos corrientes fariseas en tiempos de Jesús, una corriente más estricta, más fundamentalista en la interpretación de la ley, que sería esa corriente que entra en colisión con Jesús, pero también hay una corriente farisea en tiempos de Jesús, diríamos hoy, más abierta, más tolerante, más liberal. Y no nos tiene que sorprender que un grupo de fariseos se le acercan ahí en el capítulo 13 de Lucas, verso 31 y siguientes, y le dicen: márchate de aquí, que Herodes quiere matarte. Están como por Jesús, van a avisar a Jesús de lo que le puede venir encima, de lo que se está tramando, y Jesús no se retira, insisto en este punto, no por obcecación, sino por compasión. No por obcecación, sino por compasión. Y Jesús a estos que le van a avisar les va a decir: id y decirle a esa zorra, a ese don nadie, que yo hoy y mañana seguiré curando enfermos y expulsando demonios, y al tercer día acabo. En castellano de hoy. Y decirle a ese don nadie que yo hasta el final, tercer día, estaré aliviando el sufrimiento de mi gente, porque eso es curar enfermos y expulsar demonios, liberar, sanar. Jesús no se retira ante la amenaza. Y ahora, en este mismo relato que realmente conmueve, es cuando Jesús ya ante Jerusalén dirá: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que a ti han sido enviados. Yo tan solo he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne bajo las alas a los pollitos. No habéis querido. No se puede decir más en menos, con más ternura y al mismo tiempo con más dolor. Aquí Jesús vuelve a resumir su misión. Ya os dije que a veces hay un versículo en el Evangelio que nos dice más que 20 libros. Yo tan solo he querido, esa es la misión de Jesús, eso es lo que Jesús ha pretendido. Yo tan solo he pretendido reunir a tus hijos, a los hijos de Israel, como hermanos, como hermanas, bajo las alas de la compasión y la misericordia del Padre. Yo tan solo he querido reunir a tus hijos como la clueca reúne bajo las alas a los pollitos. No habéis querido, la casa se os quedará vacía. Jesús experimenta con dolor el rechazo a la misericordia, pero Jesús no se retira. Yo hasta el final, tercer día, estaré aliviando el sufrimiento de mi gente. Y esto nos lleva a otro relato. Os insistí mucho que el Evangelio es una sinfonía, que separamos en capítulos y en versículos pues para entenderlos, ¿no? Para poder manejar la escritura. Pero vuelvo a insistir y a repetir que los Evangelios no se escribieron en capítulos y versículos, que eso siempre tiene el riesgo de recortar o fragmentar el relato. El Evangelio tiene toda una coherencia narrativa, ¿no? Lo digo porque esto me lleva a una parábola que todos conocemos del Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, que es una parábola, o casi yo diría más que una parábola, como ahora veréis, que es, por una parte, fascinante pero demoledora.
y es cuando Jesús narra la parábola del buen pastor. Si recordáis, en el capítulo 10 de Juan, cuando Jesús narra la parábola hace una contraposición entre el asalariado y el buen pastor. El asalariado y el buen pastor. Aquí detrás subyace esos grandes capítulos del profeta Ezequiel 35, 36, 34, que es la diatriba, la confrontación con los malos pastores de Israel. Y aquí, en esta parábola de Juan, Jesús dice que el asalariado, después de las charlas que hemos ido teniendo y de la reflexión, creo que lo podemos entender más de corazón, es aquella persona que considera a Dios como un amo, como un jefe, como un poder absoluto con el que yo establezco y firmo un contrato. Eso es el asalariado. Es aquella persona, y todos tenemos algo de esto, cuidado, esto no es a jugar a buenos y malos. Yo creo que el Evangelio es una invitación a la conversión a todos y a todas. Pero el asalariado es ese mecanismo contractual. Dios es el Señor de vida y haciendas, es el dueño de vida y muerte, entonces yo le digo a Dios, Dios, dime qué tengo que hacer, yo lo cumplo y tú me otorgas la salvación. Cosa que por otra parte, como vimos, eso espontáneamente es el esquema fariseo, que ya dije que el fariseísmo no es un tema de hipocresía moral, es un tema de relación contractual, que aparentemente es muy correcto. Dios ha manifestado su voluntad por medio de la ley, tú dime, Dios, qué tengo que hacer, y yo lo cumplo, y tú me das la salvación. Claro, Jesús dice que eso es vivir como asalariados. Y el asalariado, cuando ve venir el lobo, cuando ve venir la adversidad, como Jesús está experimentando la adversidad ahora, cuando el asalariado experimenta la amenaza, dice de una manera demoledora que el asalariado huye porque no le importan las ovejas. Al asalariado lo que le importa es la paga que el amo le va a dar, pero las ovejas no le importan. Esto es tremendo, pero es así. En cambio, el buen pastor, que es Jesús, cuando ve venir la adversidad no huye. No huye. ¿Por qué? Porque quiere a sus ovejas, quiere a sus criaturas. Y en ese sentido, el buen pastor no huye. El buen pastor no huye. Es una parábola clave para entender la pasión. Esto tiene una incidencia en lo cotidiano. También estas dos sesiones anteriores, en algún momento dije que no tenemos que perder una espontaneidad en el lenguaje del día a día, si no los cristianos nos haríamos muy sofisticados, pero esta incidencia que os digo que esta parábola trae tiene que ver mucho con una expresión que utilizamos bastante los creyentes, que yo no digo que no haya que utilizarla, yo lo que digo es que es muy peligrosa, que es cuando decimos esto lo hago por Dios, o esto hay que hacerlo por Dios. Yo estoy cuidando enfermos por Dios. A ver, ¿qué estás diciendo? Que a ti lo que te interesa es la paga que Dios te va a dar por cuidar a los enfermos, pero los enfermos no te importan. Yo estoy aguantando a los niños en el colegio por Dios, pobres niños. O sea, los niños no te importan, lo que te importa es la paga que Dios te va a dar. Repito, no hay que perder la espontaneidad en el lenguaje, pero cuidado que el Evangelio es novedad. El Evangelio no es más de lo mismo, porque lo que Jesús está constatando, que el asalariado a la hora de la verdad huye, porque no le importan las ovejas. Y en cambio el buen pastor, repito, que es Jesús,
el Hijo del Dios vivo, el que nos muestra el rostro compasivo del Padre, al buen pastor nosotros le interesamos. Él nos quiere. Nosotros somos importantes para Él. Por eso Él no nos deja, no nos abandona ante la adversidad. Y esto ya, si lo percibimos, aquí está ya el núcleo de la pasión. Jesús va a ir hasta el final por amor, repito, y lo he dicho. No por obcecación, no por un empeño como una especie de kamikaze que va a la muerte para ofrecer no sé qué sacrificio, sino que Jesús es amor y amor hasta el final. Y por eso en esta parábola del buen pastor, a continuación Jesús dice algo que yo entiendo que en una primera lectura a veces nos es difícil de entender, pero después de estas sesiones que vamos teniendo creo que lo podemos entender de corazón. Y es cuando Jesús, al terminar esta contraposición entre el asalariado y el buen pastor, y es evidente que para el evangelista Juan y su comunidad el buen pastor es Jesús, Jesús dice a continuación: pero la vida no me la quitáis, la vida la doy, la vida la entrego, la vida la cedo. Esto realmente es impresionante. ¿Por qué? Porque esto no es ninguna construcción teológica abstracta ni teórica. Yo os invito a que penséis, porque si es la vida, me da igual que digamos por el pecado del mundo, por la perversión del corazón, me da lo mismo. Pero está claro que en nuestro mundo, en nuestras realidades, el origen de todo conflicto en las relaciones interpersonales y en las relaciones grupales, el origen de toda violencia y de todo conflicto se da cuando basta una persona o un grupo de personas que quiera defender lo suyo, caiga quien caiga. Todos somos adultos y esto lo podéis pensar, ¿eh? Cuando yo me obceco y quiero defender mi planteamiento, mi posesión, mi aparato ideológico, me da igual, por santo y bueno que sea, y lo quiero defender, caiga quien caiga, para que ya tenga el conflicto. Y por eso aquí Jesús dice algo impresionante: la vida la doy, la cedo. Jesús prefiere dar la vida, ceder la vida, antes que en nombre de ese Dios fuente de vida, de ese Dios que es compasivo, generar sufrimiento, violencia y muerte. Esto, repito, os invito a que lo penséis porque es decisivo, ¿eh? Y esto no es una consideración, insisto, teórica, ¿eh? Esto es la vida misma. El origen de todo conflicto, repito, así somos los humanos, es cuando yo no estoy dispuesto a ceder en nada. Y en cambio Jesús cede la vida, da la vida, suelta la vida. La vida no me la quitáis, la doy. Jesús, y aquí vamos entrando en la pasión como amor hasta el extremo, Jesús prefiere ceder la vida, dar la vida, antes que afirmarla generando violencia y sufrimiento. Recordáis que un poquito más adelante Jesús dirá: Pedro, guarda la espada en la vaina, que quien a hierro mata, a hierro muere. La violencia no se combate con violencia. Y aquí Jesús va a entrar ya en una dinámica de amor hasta el final, de servicio hasta el final. Por eso, todo lo que he ido diciendo hasta ahora, esta conexión con las sesiones anteriores, nos llevan ya a una reflexión sobre el amor hasta el extremo, que es la pasión de Jesús. La ventaja que tenemos cuando digo la pasión es que todos y todas tenéis la secuencia histórica de la pasión.
Por eso yo voy a ir a los significados. Todos sabemos, y esto lo sabemos, bueno, pues por estudio, por la devoción popular, por la liturgia, por el Vía Crucis, lo sabemos, que aquí, a partir de ahora ya, pues la última cena, Getsemaní, la detención, la tortura de Jesús, el juicio político, o sea, la secuencia histórica la tenemos. Yo voy a ir a los significados. Y en conexión con lo que estoy diciendo, tenéis ese relato que no podemos dejar de tener siempre presente, que es en el Evangelio de San Juan, el lavatorio de los pies, en el capítulo 13, la parábola del buen pastor que nos va preparando el camino. Está en el capítulo 10, como os he dicho, y ahora en el capítulo 13, ahí empieza el capítulo con el lavatorio de los pies. La escena del lavatorio la conocemos. La escena del lavatorio la conocemos. Y normalmente leemos el lavatorio como un acto de humildad de Jesús. Que yo no digo que no, pero eso es quedarnos en una lectura muy superficial y muy plana, Y tenemos, repito, asociado la escena del lavatorio a un gesto de humildad, ¿no? Decir, mira qué humilde es Jesús, que se pone a servir. Este relato es un relato radical y profundamente eucarístico, como ahora veremos. Es un relato realmente fundante de comunidad. Sabéis que en el Evangelio de Juan no se narra la institución de la Eucaristía, que decimos en lenguaje ya litúrgico, y en el Evangelio de Juan no se narra el pan compartido y la copa compartida. Esto se narra en los Evangelios sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas, sino que en el Evangelio de Juan, en el lugar de la institución de la Eucaristía, de esa vinculación de Jesús, de su vida al cuerpo compartido, al pan compartido y a la copa compartida, el Evangelio de Juan nos presenta el lavatorio. Es un relato que tiene una fuerza tremenda. De tanto la tiene que el primer versículo del capítulo 13 es de esos versículos, igual que en su momento os hablé de que hay versículos que los cristianos no tendríamos que olvidar, que tendríamos que llevar, pero tatuados en la palma de la mano. Por ejemplo, ¿recordáis cuando al inicio de la misión de Jesús os hablé de Mateo 4:23? Jesús anunciaba la buena noticia del reino y curaba todo achaque y enfermedad del pueblo. Os decía que esto no lo podemos olvidar, pues el primer versículo del capítulo 13 igual. La escena del lavatorio empieza diciendo, Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Esto es fundamental. Habiendo amado, amó hasta el extremo, hasta el final. La pasión de Jesús es pura locura de amor. Jesús se implica compasivamente y esto no tiene vuelta atrás, hasta el final y para siempre. Habiendo amado, amó hasta el final. Porque si la pasión no la leo como una historia de amor, se convierte en algo insoportable. Y todas y todos sabéis cuántas espiritualidades a veces se han generado del sufrimiento por el sufrimiento, espiritualidades doloristas, y esto no tiene nada que ver con la pasión del Señor. Habiendo amado, amó hasta el final. Ahora, también es verdad, como ahora veremos, también es verdad, y esto también nos puede chocar en muchos contextos hoy culturales que vivimos, es verdad que el sufrimiento por el sufrimiento no redime nada, y el sufrimiento hay que aliviarlo, que es lo primero que vino a hacer Jesús, aliviar, curar, sanar. Pero también es verdad, y esto nos cuesta encajar,
que el amor sin sufrimiento por la gente que se quiere no existe. Hay un mito cultural sobre el amor. Yo suelo poner el ejemplo cuando doy ejercicios, que hay gente que cree que el amor es algodón de feria. A mí de pequeño el algodón de feria me fascinaba, primero porque era muy barato y era precioso, una bola. Esto ahora lo veremos en el Viernes Santo, pero esto ya le da densidad al lavatorio, como ahora veréis. Habiendo amado, amó hasta el final. El Evangelio de Juan es el último que se escribe, es un relato ya muy elaborado, han pasado ya casi 70 años desde lo acontecido en Jerusalén. La comunidad de Juan es una comunidad que ha reflexionado hondamente sobre lo acontecido en Jesús, y en ese sentido es un evangelio que eso no es contraponer a otros. Ya os dije que los 4 evangelios nos dan dimensiones de toda la riqueza de lo acontecido en Jesús, pero en ese sentido el Evangelio de Juan es un evangelio más elaborado. Han pasado ya años, y esto tiene también su importancia, porque a veces no olvidéis que para encontrar el significado hondo de lo que una persona ha supuesto en mi vida, es cuando no la tienes a tu lado, cuando ha pasado tiempo. A veces todos tenemos la experiencia que tiene que desaparecer una persona para darnos cuenta de lo que esa persona ha significado en mi vida. Y es así. Entonces es un evangelio ya muy, muy elaborado. Y ahora Juan hace por eso una confesión de fe que nosotros los cristianos hoy seguimos haciendo, y es que ya perciben que ese Jesús es el Jesús que viene de Dios y a Dios vuelve. Es ese Jesús que el Padre lo ha puesto todo en sus manos. Por lo tanto, aquí aparece un Jesús soberano, un Jesús dueño de sí, diríamos, un Jesús en plenitud, que viene de Dios y a Dios vuelve, que el Padre se lo ha confiado todo. Es una confesión, repito, explícita en la filiación divina de Jesús. Es una confesión creyente en la soberanía de Jesús. Pues bueno, este Jesús que viene de Dios y a Dios vuelve, se levanta de la mesa, ya conocéis la escena, se quita el manto. El manto es signo de poder y realeza. En Israel, el manto es la simbólica del reinado, del soberano. No olvidéis que un poquito más adelante, cuando torturan a Jesús los soldados romanos, se van a burlar de él y le van a poner un manto de púrpura, mofándose de Jesús, porque decías, tú que te querías el rey de Israel. Entonces Jesús se quita el manto, se despoja de su rango. Aquí es importante algo que Benedicto XVI, más bien Ratzinger como teólogo, él dice que no se confundan los planos. Cuando escribió esa obra que tenemos por ahí, que ha circulado y en nuestras casas, en conventos está, en otras casas menos, pero es el Jesús de Ratzinger, de Benedicto XVI, en el segundo tomo, hace un trenzado genial, y además con una nitidez, como formula Ratzinger tiene las formulaciones teológicas, hace un trenzado entre el lavatorio y el himno de Filipenses. El himno de Filipenses, al contrario que el lavatorio, es un himno litúrgico posiblemente de las primeras comunidades cristianas arameas de Jerusalén. O sea que dista del relato de Juan en el tiempo y en el contexto cultural, pero la dinámica y la percepción interna es la misma. Dice el lavatorio que Jesús se levantó de la mesa y se quitó el manto y se ciñó una toalla. El himno de Filipenses, si recordáis, dice: Jesús, siendo de condición divina, no retuvo para sí ser semejante a Dios, sino que se despojó de su rango y tomó la forma de siervo. ¿Veis? Es lo mismo.
Por eso el lavatorio es una escena que yo siempre lo he dicho. Si a mí me dicen, Toni, que se te queman los evangelios y no te da tiempo nada más que de arrancar una página, yo me quedo con el lavatorio, ahí está todo, ¿eh? Un Jesús que se despoja de todo poderío y toma la forma del que sirve. Este Hijo de Hombre no ha venido a ser servido sino a servir, dirá en el Evangelio de Marcos. Vuelvo a insistir en la sinfonía evangélica, ¿eh? En Marcos 10:45, después de la crisis con los discípulos que le pedían primeros puestos en el reino, etc., Jesús les dice, si yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y aquí en el lavatorio esto se expresa de una manera, con una hondura realmente impresionante. Jesús entonces se abajó, dice Filipenses, que es lo que ha hecho toda su vida desde el nacimiento en Belén, despojarse de su rango, despojarse de su categoría, haciéndose uno de tantos. Ese es nuestro Dios, que se abaja en Jesús. Y ahí tenéis ahora a este hombre que viene de Dios y a Dios vuelve a los pies de los discípulos en actitud de servicio. Y la clave del relato está en el diálogo con Pedro. Si recordáis, Pedro, cuando ve al Señor a sus pies, le dice, descolocado y desconcertado, tú a mí no me lavarás los pies. Y Jesús le dice, Pedro, esto no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Es como decir, a la luz de la Pascua lo entenderás, pero Pedro sigue. Pedro es el líder, no lo olvidéis, es la roca, es el primero de los discípulos para entendernos, ¿no? Y el diálogo sigue. Pedro, esto que estoy haciendo ahora no lo entiendes, lo entenderás más tarde. Y Pedro sigue. Tú a mí no me lavarás los pies jamás. Y ahora la respuesta de Jesús es contundente. Suele ser, ya como os digo yo, siempre a cara o cruz. Aquí no hay término medio. Dice el Señor, Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tienes nada que ver conmigo. Si no te dejas lavar los pies, no estás en el ámbito de la buena noticia. No tienes nada que ver conmigo. Pedro, ante esta respuesta tan contundente de Jesús, lo confunde con un rito de purificación cúltico judaico. Sabéis que los judíos se purificaban antes de las comidas, etc. Entonces dice, pues lávame todo. Y Jesús dice, si no se trata de eso, Pedro, si estáis limpios. Aquí no se trata de purificaciones rituales. Aquí de lo que se trata, y esto todos somos adultos y lo vais a entender, es que Pedro barrunta, intuye que si se deja lavar los pies por el Señor, a él en la vida no le queda otra cosa que hacer que lo mismo. Porque la dinámica del mundo, de este mundo desquiciado, es la verticalidad. El Evangelio no es más de lo mismo, no me cansaré de repetirlo. Lo espontáneo en este mundo nuestro, y no hay que ser muy hegeliano para entenderlo, es la figura espontánea es la verticalidad. Fijaros que lo espontáneo, repito, es la verticalidad. Entonces, ¿qué es la verticalidad? Esa dialéctica del amo y el siervo. Yo, siendo siervo, introyecto la figura del amo, del de arriba, para a mi vez convertirme yo en amo de otro. Esta es la verticalidad del mundo, ¿eh? Esto parece teórico, pero es que esto tiene también incidencias en la vida. Fijaros que lo voy a decir de varios modos, porque esto es nuclear en la pasión, para entender la pasión del Señor, ¿eh? Para entender su entrega compasiva.
Repito, lo espontáneo es la verticalidad. Podría poner ejemplos un poquito, si queréis, muy bobos, pero es que esto cruza la vida cotidiana, ¿eh? Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo no quiero mandar, yo no quiero, yo poder no quiero, yo no quiero, no, Tony, eso que estás diciendo no va conmigo, yo siempre abajo, yo quiero pasar desapercibido. Yo a esta gente le digo, hombre, por lo menos te encantaría coordinar al grupo de los que quieren pasar desapercibidos, ¿no? Yo soy religioso, yo conozco en la vida religiosa y en mi congregación gente que critica al general, al provincial y al superior, a toda la verticalidad, los critica, es que estos superiores no se enteran, es que el general, es que el provincial, es que... porque aquí tenemos que ser todos hermanos y tal, ¿verdad? Pero después, yo que critico la autoridad, en mi zona concreta de trabajo, de ocupación, yo en mi tutoría, en mi despensa, en mi cocina, yo aquí soy el amo. Y soy Dios, el general, el provincial y quien haga falta, porque este es mi territorio y aquí mando yo. Es la vida. Es la vida. O sea, esta verticalidad es lo espontáneo, es la figura del mundo. Y es verdad, y vivimos en este mundo y esto es lo que hay. Por eso el Evangelio lo que me está diciendo es, atención a este punto. Por eso repito, la buena noticia de Jesús no es moralina, no es más de lo mismo. Es abrirnos los ojos para percibir que las cosas pueden ser de otro modo. Y lo que me está diciendo el lavatorio es, Tony, para sentirte una criatura querida por el Dios de la vida, no hace falta que domines sobre nadie ni que adules a nadie. Porque no olvidéis que aquella persona que para sentirse alguien tiene que tener abajo a alguien a quien dominar, siempre necesita arriba a alguien para adular aunque lo odie. Esa es la verticalidad del mundo. Y por eso es un texto eucarístico. Jesús a Cristo ha bajado, ese Cristo servidor, este Cristo entregado, rompe la verticalidad para que nos podamos descubrir alrededor de la mesa compartida como hijos e hijas de Dios con la vocación de hermanos. A mí me parece un texto fascinante, ¿eh? Esto no hay que moralizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Claro que este mundo se configura desde la verticalidad y en las sociedades necesitamos organizarnos, claro que sí. Pero lo que me está diciendo el relato es, mira, no confundas los planos, ¿eh? Tú te vas a sentir una persona en tu dignidad de persona en la medida que encajes y aceptes el amor incondicional de Dios sobre tu vida. Pero para sentirte alguien, repito, no hace falta que domines sobre nadie ni que adules a nadie, sino que lo mires a los ojos y lo descubras como hermano, como hermana. Por eso entenderéis que el Jueves Santo, el día de la institución de la Eucaristía, el día del amor fraterno, cuando empezamos ya el Triduo Pascual, el Evangelio que se proclama el Jueves Santo, el Evangelio que se proclama en la liturgia eucarística del Jueves Santo es el lavatorio de los pies. Porque el lavatorio, como os dais cuenta, es un relato profundamente eucarístico, fundante de comunidad. El Cristo entregado, el Cristo abajado por amor, el Cristo servidor, es el que posibilita que nos podamos descubrir como hermanos. Y aquí se cae como un castillo de naipes, se desmonta la verticalidad del mundo. Dios no está arriba exigiendo, sino abajo sirviendo, abajo sustentando. Bueno, esto os invito a que en este triduo lo tengamos como muy presente, porque más que hacer reflexiones de cabeza se trata de dejarse conmover sobre todo en
en esa contemplación de estos gestos que celebramos estos días, ¿eh? A ver, para que veáis que esto no son teorías, os cuento una anécdota, pero que es real. Cuando eligieron al Papa Francisco, sabéis que una de las decisiones que tomó es no vivir en los palacios apostólicos, sino vivir en la residencia de Santa Marta, en la casa de ejercicios de allí del Vaticano. Y con eso de que es jesuita, bueno, aunque ahora está entre paréntesis eso, a nuestro padre general, al padre Nicolás, le llamaron dos monseñores del Vaticano diciéndole: padre Nicolás, padre general, ¿por qué no le insiste al Papa Francisco de que suba a vivir a los palacios apostólicos? Esto no es ingenuo, ¿eh? El general le contestó: mira, el que tiene voto de obediencia soy yo al Papa, no el Papa a mí, ¿eh? Pero a ver, ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay algo muy hondo, ¿eh? Claro, si el de arriba, vamos a jugar con las imágenes, ¿eh? Si el de arriba se ha ido a vivir abajo, ¿qué hacen los de los pisos intermedios? Claro, porque la lógica del mundo es la verticalidad. ¿Qué es lo que le pasa a Pedro? Pedro se queda, vamos, desconcertado. Y por eso el final del lavatorio, recordáis, retomo ahora el relato, es demoledor, porque es de una ironía finísima por parte de Jesús. Dice que se levantó, se puso el manto, y es verdad, es el Maestro y el Señor. Y decís bien porque lo soy, dice Jesús. Ahí hay una dialéctica y una ironía finísima, y es verdad, y Jesús se vuelve a colocar el manto. No dice que se quitara la toalla, hilando fino. Jesús ya estará para siempre como el que sirve. Pero ahora les dice a la comunidad y nos dice a nosotros: ¿habéis visto lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, ya sabéis lo que os toca. Ya sabéis lo que os toca. Porque el discípulo no es más que el Maestro, ni el enviado más que el que envía. Bienaventurados vosotros si lo vivís y cumplís. Me parece impresionante. Si yo, el Maestro y el Señor, el de arriba, me he puesto a vuestro servicio, pues ya sabéis lo que os toca. Ya sabéis lo que os toca. Esto realmente te abre perspectivas, ¿eh? No voluntarísticas, sino de dejarse conmover. No quiero insistir más en este punto, pero fijaros que en virtud de este relato, por ejemplo, cuando en la Iglesia el Papa ejerce estrictamente el ministerio de Pedro, el único título que el Papa se puede atribuir a sí mismo, el único que se puede atribuir a sí mismo surge del lavatorio de los pies, ¿eh? Esto desde León Magno. O sea, cuando el Papa ejerce el ministerio de Pedro estrictamente, por ejemplo, en el Vaticano II, cuando Pablo VI firmó una constitución dogmática, que es un ejercicio de magisterio estricto, el único título que el Papa se puede poner a sí mismo es Pablo, obispo de Roma, servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Es que no hay otra. Y la única justificación de la autoridad en la comunidad cristiana es el servicio. No hay otra. No hay otra, No hay otra. Por eso el lavatorio realmente nos mete ya de lleno en este amor hasta el final, ¿veis? Por eso vuelvo a insistir que separamos para entendernos y celebrar, Pero la pasión del Señor, que es fidelidad hasta el final. Y ahora, como es el buen pastor, pasa por donde nosotros pasamos. No nos deja. Ante la adversidad no nos deja. Y ahora la secuencia de Getsemaní y la cruz es pura locura de amor. Pero aquí, fijaros ya qué percepción de Dios hay, Es un Dios que se ha implicado compasivamente.
Y por eso, ante Getsemaní y la cruz, tenéis ya las imágenes de Getsemaní y de la cruz, Jesús está pasando y asumiendo los límites de la condición humana. A mí me gusta decir que el Evangelio no solo nos revela el rostro compasivo de Dios, sino que el Evangelio nos revela qué es ser hombre y mujer. ¿Qué es ser hombre y mujer? Y en Getsemaní Jesús se está tragando, valga la expresión, Jesús está pasando por donde nosotros pasamos. Qué bien lo dice la carta a los Hebreos al final del capítulo 2, una carta que no es de fácil lectura, porque utiliza todo el imaginario del Antiguo Testamento para reventarlo desde dentro y leerlo desde lo acontecido en Jesús. Utiliza todas las imágenes sacrificiales del templo, pero leídas ya desde la novedad de Jesús. Y es una carta impresionante. Dice el capítulo 2, que a mí me conmueven esos dos versículos, son el final, 24-25. Dice, tenemos un sumo sacerdote, ¿veis? Lenguaje del Antiguo Testamento, pero que no nos despiste. Tenemos un sumo sacerdote compasivo y fiel. Yo subrayaría lo de compasivo y fiel. Todo lo que estamos viendo esta tarde es una historia de fidelidad y de compasión. He arrancado la reflexión desde el buen pastor, y todo el hilo conductor está aquí. Tenemos un sumo sacerdote compasivo y fiel que se puede compadecer de nosotros porque pasó la prueba del dolor como nosotros la pasamos. Mejor dicho, imposible. Jesús pasa por donde nosotros pasamos. Y en ese sentido, Getsemaní me está revelando los límites de la condición humana. Y es que los hombres y mujeres somos muy vulnerables. Y esto, sobre todo en este tiempo de pandemia, pues ha aflorado y se nos ha presentado de maneras insospechadas, y es verdad. Y es que los hombres y mujeres experimentamos límites que son generadores de mucho sufrimiento muchas veces. Y los hombres y mujeres pasamos por situaciones de soledad que nos hacen daño a veces. O sea, la soledad duele. Y demos gracias que muchas soledades en el ámbito del Señor son soledades habitadas, que diría San Juan de la Cruz, soledad sonora. Pero cuánta gente conocemos que la soledad le duele y la soledad realmente le genera dinámicas de mucho sufrimiento. Y esto es un nivel antropológico también. O sea, yo nací solo y moriré solo. Y atención también a los que me estáis oyendo, por ejemplo, en la vida religiosa, los que tenemos voto de castidad, de celibato. O sea, yo tengo que encajar una soledad que si no la encajo le voy a pedir a los demás que me den lo que no pueden ni deben darme. De que no me den lo que no pueden darme. O sea, hay un límite en la condición humana. Y además también en las parejas, Yo suelo decir que la pareja que más se quiere, comer del mismo plato de sopa, con la misma cuchara al mismo tiempo es imposible. Siempre está el misterio del otro. Y ahí pues hay una dimensión que Jesús también la hace suya. Y recordáis que un momento doloroso de Jesús en Getsemaní es que la soledad se le apodera y no puede más. Y se acerca a sus amigos a buscar cercanía y compañía y se los encuentra dormidos. Y Jesús en Getsemaní está pasando por una situación de frustración. ¿En qué sentido? De proyecto. Como a nosotros a veces nos fracasan proyectos vitales. Y Jesús está experimentando con mucho dolor que su proyecto vital de reino no interesa a nadie.
No interesa a la gente de la ley, no interesa a la gente del templo. Ha entrado en colisión con sus discípulos, que le pedían primeros puestos y se imaginaban que el reino de Dios iba a ser beneficio. Y Jesús experimenta también en Getsemaní cómo todos huyeron. Incluso en un momento Jesús a la gente le preguntó: ¿me buscáis tan solo porque os di de comer? Y también ahí ese final de Jesús, pues es un final pero esto es la misma condición humana, ¿eh? ¿Cuántos padres conozco muy doloridos? Pues porque su proyecto educativo pues se les ha torcido sobre los hijos. ¿Por qué nos vamos a engañar? Y en la iglesia y en mi congregación, ¿cuántos proyectos pastorales he visto fracasar? ¿Por qué? Por celos, no nos engañemos, por celos, por envidia cochina que decíamos de pequeñitos. Esto lo has diseñado tú y tú y tú, ya me encargaré yo de que esto no funcione. Y la vida nos da arañazos, el Evangelio no me engaña, es lo fascinante. Y Jesús no huye, ¿eh? Jesús se traga esas dimensiones. Y Jesús está experimentando el límite físico y psíquico, no puedo más, la enfermedad como límite. Que hay que curarla, que hay que sanarla, es verdad, pero somos humanos, somos limitados, somos vulnerables. Y ahí es donde se está mostrando, repito, la incondicionalidad del amor de Dios. Qué bien lo dice, y la liturgia lo dice mejor a veces, o muchas veces mejor que la teología. Todo esto que estoy diciendo lo dice de una manera impresionante el himno del oficio del viernes de laudes de primera semana. El himno del oficio lo dice de una manera impresionante. Es un himno de un poeta mexicano, pero sabéis que cuando un poema pasa al oficio ya deja de ser ya es liturgia oficial de la Iglesia, ¿no? Y ahí se dice en el himno del viernes, repito, de laudes de primera semana, aquello de carne soy y de carne te quiero, caridad que viniste a mi indigencia, que bien sabes hablar mi dialecto. Así sufriente, corporal amigo, ¿cómo te entiendo? Dulce locura de misericordia, los dos de carne y hueso. Dulce locura de misericordia, los dos de carne y hueso. Y por eso ese amor hasta el final, en la cruz, vamos percibiendo que ese Cristo entregado por amor, en la cruz abraza mis aciertos y mis desaciertos, mis atinos y mis desatinos, mis zonas fuertes y mis zonas débiles, mis luces y mis sombras. Y en la cruz se expresa con radicalidad el abrazo de ese Dios Trinidad que es fuente de compasión. Caridad que viniste a mi indigencia, que bien sabes hablar mi dialecto. Así sufriente, corporal amigo, repito, dulce locura de misericordia, los dos de carne y hueso. Y ahora aquí pues también vamos percibiendo que esa pregunta legítima, ante la cual no hay respuesta teórica, sino que ante la cruz encontramos la fortaleza. Y es ese momento que el hombre religioso, de una manera sarcástica, dice ante la cruz, que es el momento para mí más terrible de los evangelios, y es hasta dónde puede llegar la dureza de corazón de los hombres religiosos. Porque claro, dicen, venga, has salvado a otros, sálvate a ti mismo. ¿No has invocado a Dios que intervenga? Baja de la cruz, que es esa fantasía de que Dios intervenga para evitarnos el vivir. Baja de la cruz, has salvado a otros, sálvate a ti mismo, venga, invoca tanto que... Y nosotros, pues con un corazón agradecido, reconocemos que Jesús no bajó de la cruz precisamente por ser el Hijo del Dios vivo. Abrazando, repito, nuestros aciertos y desaciertos. Y ahora entenderéis, y voy terminando con un relato de Pascua, porque todo el rato estoy hablando del resucitado,
Yo cuando hablo del crucificado estoy hablando del resucitado, como ahora veréis, que es la incondicionalidad del amor. Y ahora entenderemos por qué cuando Jesús expira en la cruz, si recordáis, el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas nos dicen: y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo, que es el Sancta Sanctorum, en el centro del templo de Jerusalén, donde se considera que habita la Shejina, la divina presencia, el velo del templo se rasgó. Porque para nosotros la divina presencia está en la cruz. Nuestro Dios no es un Dios de lugares, sino de personas. Y ahí, pues, ante la cruz uno se queda conmovido. Y esto también lo llevo a la vida cotidiana, Creo que lo comenté, y si no, porque lo comento mucho, porque a mí me da profunda devoción, Hay dos momentos a lo largo del año litúrgico en que tomamos dos gestos de la religiosidad popular que a mí personalmente me parecen fascinantes y tienen que ver con este desborde de misericordia y de amor. Y es que el día de Nochebuena nos acercamos a besar al niño y el día de Viernes Santo nos acercamos a besar la cruz. Porque ante el niño de Belén y ante la cruz, ¿qué hay que decir? Nada. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Ante el niño de Belén y ante la cruz, como dice el antiguo villancico castellano, sois amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz, tan solo cabe la adoración. Tan solo cabe el gesto agradecido. Tan solo cabe la acción de gracias. Por eso, como veis, todo lo que he querido transmitir esta tarde es que el final de Jesús de ninguna manera se puede separar de su vivir. Habiendo amado, nos amó hasta el final. Y tenemos un sumo sacerdote compasivo y fiel que se puede compadecer porque pasó por donde nosotros pasamos. Y ahí viene ese delirio ya religioso, que el Evangelio no me da respuesta, gracias a Dios, porque se ha roto una imagen mágica de Dios. Dios no va a intervenir para evitarnos el vivir. Eso es infantilismo puro y duro. Dios viene en Jesús para darnos fortaleza en el vivir. Para darnos fortaleza en el vivir. El Evangelio no nos infantiliza ni nos engaña, al revés. Y ahí está el don del Espíritu que nos va a fortalecer. Y por eso todo el tiempo he estado hablando del resucitado. Y es verdad. Nosotros, ya os lo dije, separamos para entender, para celebrar, ¿no? Pero este amor incondicional nos lo trae el Jesús que retorna sobre los discípulos que abandonaron y negaron. Y ahí os invito a que volváis otra vez al Evangelio de Juan, en el encuentro con María Magdalena, en el capítulo 20, y a continuación en el relato del encuentro con los discípulos, que me parece conmovedor. Y es que el seguimiento ha sido un fracaso, y es verdad. En Getsemaní abandonaron y huyeron. Pues ahí, fijaros que todo retorno del resucitado, lo que llamamos apariciones, que yo prefiero llamar teológicamente relatos de encuentro, porque la iniciativa es del Señor, el Señor retorna, el Señor se nos ha dejado ver, dice el texto griego, en pasiva, es Él el que retorna, el que vuelve sobre nosotros, y vuelve de un modo realmente sorprendente. Si os vais al Evangelio de Juan, las palabras que más se repiten en labios del resucitado es la paz con vosotros, la paz con vosotros, la paz con vosotros. Los discípulos dice que están cerrados y con miedo, bloqueados, están replegados. Lo de Jesús, humanamente hablando, ha terminado en fracaso. Ha terminado en fracaso, humanamente hablando.
y el discipulado se ha encerrado y está bloqueado y paralizado. Y ellos van teniendo la experiencia de que el Señor crucificado, que es el resucitado, el que vive junto al Padre, retorna sobre ellos pronunciando una palabra de paz. El shalom hebreo, shalom alechem, la paz con vosotros, el shalom es una categoría, totalizante. La paz hebrea es favor de Dios, bendición, reconciliación. ¿Y esto qué supone? Pues fijaros que esto va contra la lógica del mundo, porque el resucitado, y ojalá también esto el Espíritu nos lo grabara en el corazón, el resucitado no retorna sobre los discípulos, y perdonar la ironía, diciendo, muchachos, me abandonasteis en Getsemaní. Cualquiera se embarca con vosotros ahora en una historia eclesial. O dice, vamos a hacer ahora una reunión de comunidad y cada uno me va a decir por qué me abandonó en Getsemaní. Y si no me dais razones convincentes, yo no me embarco con vosotros en ninguna historia. Y si en alguno veo posibilidades, lo mando a hacer un curso de integración psicoafectiva en Salamanca con los jesuitas y a la vuelta hablamos. La paz con vosotros, la paz con vosotros, la incondicionalidad del amor de Dios sobre nuestras vidas. En el resucitado no hay reproches, no hay afeamiento de conductas, no los hunde en la culpa, no los victimiza. Podría haberlo hecho, es la víctima inocente. Jesús es el abandonado y el perdón es patrimonio de la víctima. El resucitado retorna pacificando, alentando, fortaleciendo, convocando. Esa es la experiencia de la Pascua. A mí me parece fascinante, es proceso vital, pero es amor incondicional, es que no hay reproches, eso lo hacemos nosotros. A nosotros, como digo yo, nos hieren a los noviciados y arrastramos la herida hasta el día del juicio final por la tarde. Y es verdad, así somos los humanos. Pero Jesús no retorna afeando conductas, ni echando en cara, ni hundiendo, ni culpabilizando, ni victimizando, sino fortaleciendo y reconstruyendo. Y termino con el relato de María Magdalena, que ellas permanecieron hasta donde se les dejó permanecer. Son catequesis, como veis, muy hondas. María Magdalena, la seguidora de Jesús, está rota, mirando el lugar de la muerte. Lo de Jesús ha terminado en fracaso. La tumba vacía por sí misma no lleva la fe a nadie. Han robado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ese relato de María Magdalena en el Evangelio de Juan está tejido sobre el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares dice aquello de guardias, ¿habéis visto el amor de mi vida? Está rota, lo de Jesús ha terminado en fracaso y es una catequesis genial porque hay un primer momento en que no hay encuentro. Es una relación genérica, hortelano-mujer. Hortelano-mujer. Si han robado el cuerpo de mi Señor y no sé dónde lo han puesto. O sea, no hay encuentro. Está afligida María. ¿Cuándo da un quiebro el relato? Cuando María se siente nombrada. Cuando el Señor le dice, María, María, deja de mirar el sepulcro, deja de mirar el lugar de la muerte y reencuentra al Señor, Maestro. Le cambia la perspectiva. Aquí hay una dificultad para nosotros occidentales, es que el nombre es algo que nos ponen, esto lo digo siempre. Aquí cuando una muchacha, la familia, una amiga, pues está embarazada, parada a la luz, la pregunta espontánea es, ¿ya habéis pensado qué nombre le vais a poner? Yo nazco y me ponen Tony, si no me hubiesen puesto Pepe o Vicente, ¿no? En hebreo esto no tiene sentido, porque el nombre es la persona. El nombre es lo que te crea, lo que te construye en tu identidad única e irrepetible. Por eso en hebreo el nombre es Hashem, que es un modo de invocar a Dios. El nombre te construye. Dios creó nombrando por la palabra.
María, y cuando María se siente nombrada, se siente reconstruida, se siente querida, algo empieza a vivir dentro de ella y entonces reconoce al Señor. Y esto tenemos todos experiencia, ¿eh? Cuando a mí me tratan y me quieren por lo que soy, algo vive profundamente dentro de mí. Y en la vida todos sabemos que esto es un proceso de pedir la gracia también, ¿eh? Porque sabéis de sobra que en la vida los hombres y mujeres nos tratamos por intereses, por lo que puedo sacar de ti, por lo que me das afectivamente, por lo que me interesas. Normalmente vivimos una cultura de Kleenex, de usar y tirar. Ahora me interesas, te quiero, ahora no me interesas, a la papelera. Y en cambio nuestro Dios nos quiere y nos nombra y nos reconstruye, porque esa es la incondicionalidad del amor de Dios. María, Maestro. Y ahora entenderéis por qué el Evangelio de Juan, si lo leéis despacito desde que empezó esta tarde, hay una secuencia que es preciosa. Buen pastor, lavatorio, se rompe la verticalidad, como os he dicho. No somos asalariados, somos hijos, somos hijas, no es lo mismo. Por eso, en el lavatorio, cuando se rompe la verticalidad de este mundo, en el capítulo 15, Jesús dirá a los suyos: yo no os llamo siervos. El siervo nunca sabe lo que hace el amo, está indefenso. Vosotros sois mis amigos. Capítulo 15. Y ahora en el capítulo 20, que se revela ya la incondicionalidad del amor de Dios, es la primera vez que Jesús a los discípulos ya no los llama amigos, sino que ahora le dice a María Magdalena: ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre que es vuestro Padre, a mi Dios que es vuestro Dios. Esa es la secuencia fascinante, revelatoria del Evangelio. Dios no es un amo, sino que es el Dios de la vida. No os llamo siervos, sois mis amigos, sois mis hermanos. Pues que esta Semana Santa hemos hecho ajustar un poco estas reflexiones, esta última con el triduo que celebraremos, pues espero que esta reflexión nos ayude pues a disfrutar del Señor Jesús. Pues gracias y buena Pascua, ¿de acuerdo? Su vida solo la perderá, solo al guardarla la arruinará. Quien quiera vivir, piérdala por mí. Tome su cruz, me siga y se entregue a morir. Quien quiera salvar su vida, solo la perderá, solo al guardarla la arruinará. Quien quiera vivir, piérdala por mí. Tome su cruz, me siga y se entregue a morir. Quien quiera vivir, piérdala por mí. Tome su cruz, me siga y se entregue